Dioscoro Puebla es un pintor español. Su día de nacimiento es el 25 de febrero en 1831, en Málaga de Fernamental, en España, en la provincia de Burgos. Durante su vida, Dioscoro Puebla estudia en la Escuela Municipal de Dibujo de Palencia, aquí manifestando sus dotes por el dibujo. Después va en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1863 es el profesor de colorido y composición en la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, donde crea muchos artistas españoles. Y para terminar su vida es miembro de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, eh, y hace muchos cuadros, y una pintura más conocido es el Desembarco de Colón. Esta pintura es de 1862. Es una pintura al óleo. Sus dimensiones son 330 centímetros de altura y 545 centímetros de ancho. Dioscoro Puebla esté bajo del orden de Isabela la Católica y muere en 1901 en Madrid. Hola, me llamo Rafael. Hoy le voy a hablar de la pintura Desembarco de Colón de Dioscoro Puebla. La escena representa, según una interpretación muy personal del pintor, la primera expedición a las Indias de Cristóbal Colón y su llegada a Guananí el 12 de octubre de 1492, bautizando a esta tierra con el nombre de San Salvador. En tierra firme, un Colón de blanca cabellera, rodilla en tierra, vestido de rojo, con el estandarte enhiesto en su mano izquierda y la espada rendida en la derecha, dirige los ojos hacia el cielo. Le rodean sus compañeros que van llegando en barcas, representados por personajes vestidos de distinto modo, según sean marineros o soldados. Algunos llevan estandartes y otros armas. A la izquierda de la composición, un grupo de indígenas seminudos y sorprendidos están próximos a un fraile franciscano que empuña un crucifijo. Al fondo, en un mar de calma, están ancladas las calaveras con las velas plegadas. El cuadro fue consecuencia del boceto que cumplió sus obligaciones de pensionado de segundo año y que de la banda dio a conocer. El boceto apenas presenta variantes, salvo el menor empaque de las figuras y leves cambios en algunas de sus actitudes, como los brazos del monje, así como un interesante estudio del natural para la cabeza del almirante. Además de servir el cuadro de referencia ineludible para cuantos pintores afrontaron después este argumento. El propio Puebla reutilizó el rostro del almirante en una de las figuras de su cuadro Margarita y Mefistófeles en la catedral. Por otra parte, esta pintura quedó inclusa como prototipo compositivo de temas afines, siendo en efecto evocada muy cerca por Antonio Gispert en su cuadro Desembarque de los Puritanos en la América del Norte,
pintado tan solo 2 años después. Asimismo, su composición fue recreada por Juan de Orduña en una de las escenas culminantes de su película Arba de América.